Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro culto de adoración. Este será un tiempo hermoso de alabar a nuestro Señor y estamos agradecidos porque te has conectado. Te queremos animar a que puedas compartir esta publicación, etiquetar, comentar y permitir que muchas personas más se sumen a este tiempo especial de edificación. Estaremos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes, iniciamos con unas palabras de oración para pedirle a nuestro Señor su bendición en este servicio. Te damos gracias, amado Dios, por el privilegio de poder estar juntos un domingo más en este culto de adoración. Estamos agradecidos por ti, por tu misericordia, por tu gracia. Rogamos que hoy hables a nuestro corazón de una manera clara y pedimos, Señor, que nuestra adoración fluya delante de tu presencia como un olor grato. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vive El Salvador.
Bendiciones, amados hermanos. Llegó el momento de poder expresar nuestra gratitud al Señor entregando lo que a Él le pertenece. Permítale recordar lo que la palabra del Señor nos enseña en Levítico 27:30. El diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Amados hermanos, participemos de la expansión del reino de los cielos entregando fielmente los diezmos que pertenecen al Señor. Al entregar las ofrendas misioneras, contribuyes al sostenimiento de nuestras obras misioneras en Chancay, Aucayama, Guando y del proyecto misionero El Trébol al Encuentro con Dios. Además, sostienes a nuestros misioneros Enrique Méndez en Barcelona, España, y Segundo Llanos en Asunción, Paraguay. Las ofrendas pro templo permiten continuar con la segunda etapa de la construcción e implementación de la casa del Señor. Oremos juntos al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por el privilegio de poder participar juntos de la expansión de tu reino a través de los diezmos y ofrendas. Rogamos que usted lo reciba con agrado y que lo use para la extensión del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, pueden hacer llegar los diezmos, ofrendas misioneras y ofrendas pro templo acercándose a la secretaría de nuestra iglesia de lunes a sábado de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. También puedes hacer un depósito en nuestra cuenta del BBVA enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También puedes comunicarte con nosotros enviando un mensaje a nuestro WhatsApp corporativo, el 925-134-687, o llamar al celular de secretaría, el 949-313-566, para solicitar que un personal autorizado se acerque a su domicilio a recoger los diezmos y ofrendas de nuestro Señor. Dios los bendiga. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti ser
Anuncios de nuestra iglesia. Mañanas de oración. Busquemos a Dios y vivirá nuestro corazón. Conéctate a los tiempos de oración por redes. Te esperamos a partir de las 5:30 de la mañana. Devocionales. Escucha un mensaje de parte de Dios para iniciar tus días. Conéctate de lunes a sábado a partir de las 8:30 de la mañana en nuestra página de Facebook y YouTube y así en Guaral. Lunes con mi pastor. Un espacio virtual diseñado para unirnos como Iglesia del Señor bajo la guía de nuestro amado y querido pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a partir de las 7 de la noche vía Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Nuestro centro de preparación y estudio de la Palabra de Dios nos espera cada martes a partir de las 7 de la noche. Grupos de conexión virtual y presencial. Comparte un tiempo de comunión y edificación en nuestros grupos pequeños para adolescentes, jóvenes, damas y varones, siguiendo los protocolos de seguridad recomendados por nuestras autoridades. Tenemos un grupo esperando por ti. Noches de clamor. Descubre el poder de la oración e intercesión. Únete cada jueves a partir de las 7 de la noche. Los sábados. No puedes perderte las diferentes transmisiones que tiene nuestra red juvenil. Los prejuveniles a las 5 de la tarde. Los juveniles a las 7 de la noche. Y los juveniles pro a las 8:30 de la noche. Los domingos participamos junto a toda la familia de los diferentes servicios de nuestra iglesia. 8:30 de la mañana, nuestro primer culto de adoración. 11:30 de la mañana, nuestro segundo culto de adoración. 10:30 de la mañana, la Escuela de Capacitación Ministerial vía Zoom. 11:30 de la mañana, conectamos a los pequeños de casa para participar de su escuela dominical y culto infantil. Un tiempo para alabar y adorar a nuestro Dios. A las 4 de la tarde, nuestro primer culto evangelístico. Y a las 7 de la noche, nuestro segundo culto evangelístico vía Facebook y YouTube. Anuncios especiales. Agosto es nuestro mes de aniversario y celebramos juntos los 27 años de nuestra amada iglesia a través de las diferentes celebraciones por redes. Los niños de la zona NIC se hacen presentes en la celebración por los 27 años de nuestra amada iglesia con su Celebra Kids. Tendremos un programa especial este domingo 22 a las 11:30 de la mañana. Atención iglesia, el domingo 29 de agosto nos unimos a nuestro culto de acción de gracias por el 27º aniversario. Unamos nuestros corazones en agradecimiento a Dios por su fidelidad durante todos estos años. Te esperamos en nuestros dos horarios, a las 8:30 y a las 11:30 de la mañana. ¡Conéctate! Además, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche tendremos una celebración especial junto a todas las redes de nuestra amada iglesia, Zona NIC, prejuveniles, juveniles, juveniles pro, mujeres victoriosas, hombres de valor y alianza matrimonial. No puedes perderte este programa especial por nuestro 27º aniversario. ¡Te esperamos! Muy buenos días, amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de adoración. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que hemos titulado El ministerio de Felipe en Samaria. El ministerio de Felipe en Samaria, o ponga su nombre, el ministerio de Juan, el ministerio de Jorge, el ministerio de Manuel, el ministerio realmente de Felipe. Realmente ponga su nombre ahí. El motivo, hermanos, del tema por tratar es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a ser como la iglesia primitiva, que es un modelo de iglesia para el día de hoy, en cuanto a realizar
los diversos ministerios que el Señor nos ha mandado hacer, como la gran comisión de ir y hacer discípulos. Usted y yo, hermano, tenemos que entender ya en este tiempo de que realmente tenemos nosotros una misión por cumplir. Toda la iglesia en general, y es la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, continuando con el estudio del libro de los Hechos, hoy día veremos un tema que hemos titulado El ministerio de Felipe en Samaria, o cómo realizó el evangelista Felipe su ministerio en Samaria, considerando que la iglesia en general hemos sido llamados para desarrollar un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. La gran comisión consiste en extender el reino de Dios. Cristo vino para establecer ese reino. Según Marcos 1:14 en adelante, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, hermanos, Jesús encomendó a los apóstoles la tarea de continuar su obra. Así que esto es muy importante. Ese legado, si bien es cierto, el Señor Jesucristo dejó a los apóstoles o discípulos de Jesús, también es ese legado para mí y para usted. Somos la continuación de aquellos que realizamos la gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones, dice la palabra de Dios. Cada creyente y cada iglesia reciben esa tarea como herencia espiritual hasta que Cristo venga para culminar la obra. El libro de los Hechos narra el inicio del cumplimiento de la gran comisión. Usted recuerda en Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí vemos cómo la iglesia se estableció en Jerusalén. Es decir, la iglesia realmente se inició, diríamos, en Jerusalén. Y todos estaban, hermanos, como dice, conformes, tranquilos, porque el evangelio había llegado, pero a Jerusalén. La Biblia nos cuenta que eran días emocionales. El peligro era que los creyentes se quedaran en la ciudad y solo extendiendo el evangelio en Jerusalén. Por eso Dios permitió un tiempo de persecución, comenzando con la muerte de Esteban. Dice Hechos 8:1 en adelante: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hermano, este era un tiempo difícil para la iglesia. Como Dios quería que el evangelio se siga expandiendo, no solo en Jerusalén, sino en Samaria, Dios hizo que hubiera una persecución para que los creyentes salieran de Jerusalén y fueran a Samaria para que sigan predicando el evangelio. Hoy es algo similar. Él no quiere que solo nos quedemos, hermanos, en la ciudad de Guarán.
Él quiere que vayamos a todos los alrededores de Guaral y podemos llevar el Evangelio de Jesucristo. Este es el contexto del ministerio de Felipe en Samaria. ¿Qué lecciones podemos aprender de este pasaje acerca de la tarea de extender el reino de Dios? Hermano, que usted y yo estamos llamados para realizar las misiones, no solo como dice en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de las naciones. Esto aplicando para nuestra realidad de la iglesia, Jerusalén sería Guaral, Judea sería Chancay, ¿no? Dicen Jerusalén, Judea, Samaria sería Okayama, y también nuestro proyecto, el Trébol al encuentro con Dios. Y así seguiríamos plantando nuevas iglesias a través de las misiones. Y eso le corresponde a realizar o la responsabilidad de desarrollar un ministerio en la iglesia de usted y de mí y de cada uno de los que somos creyentes de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. En primer lugar, veamos, el reino de Dios se extiende en circunstancias adversas. Escuche bien, mi hermano, el reino de Dios se extiende en circunstancias adversas. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fueron días difíciles, mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. Los creyentes tuvieron que huir para salvar sus vidas. La tentación a la cual estaban expuestos fue la de no hablar mucho de Cristo para evitar mayor sufrimiento. Felizmente no cayeron en esa tentación, sino que fueron, como dice el verso 4, por todas partes anunciando el Evangelio. Felipe se halló en Samaria, dice el verso 5, un lugar aún más difícil para predicar. La tentación de guardar silencio era aún mayor en esa ciudad, pero Felipe se dedicó a testificar de Cristo y a extender el reino de Dios en esa región. La pregunta que usted y yo nos haríamos hoy es, ¿cuál es la lección que aprendemos de Felipe? ¿Sabe cuál, mi hermano? Que debemos predicar aún en tiempos difíciles. La Biblia dice, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, 2 de Timoteo 4:2. La historia de las misiones está repleta de ilustraciones de la exposición de la iglesia en situaciones difíciles. ¿Qué ejemplo fueron los misioneros de la expansión de la iglesia de África en el siglo XIX y la obra evangelística que se dio aquí en el Perú durante el tiempo del terrorismo? Hermano, en los momentos más difíciles se seguía predicando la palabra y dice la Biblia y que mucha gente creyeron y Dios añadió a mucha gente, multitudes de gente a la iglesia del Señor. La pregunta que nos haríamos cada uno de nosotros es, ¿estamos predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo como Felipe? Hermano, usted está apasionado, usted realmente está, como dice, convencido de que el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es de llevar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo llegó a decir, ay, si no predicara el Evangelio de Cristo. Es una carga, es un privilegio, es un honor que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. En segundo lugar, veamos, el reino de Dios se extiende cuando se predica con poder. Mi hermano, mi hermana, escuche bien. El reino de Dios se extiende cuando se predica con poder.
Dice Hechos 8:6 en adelante, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. El mensaje de Felipe era sencillo. Él les predicaba a Cristo. Este siempre será el tema central de la predicación. Hay que evitar la tentación de predicar otro mensaje, mi hermano. Por favor, querido hermano, querida hermana, prediquemos la palabra de Dios, no tus palabras, no tu manera de entender de lo que dice Dios en la Biblia, sino la misma palabra de Dios. Es decir, hablar de Cristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo glorifica, y Cristo viene por segunda vez para llevarnos y estar con Él una vez y para siempre. Pero Felipe no solo predicó de Cristo, sino que lo hizo con poder espiritual. Esto es tan importante como contamos con el poder de Dios, hermanos. Cuando realmente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, se glorifica en un mensajero, la palabra de Dios va a llegar con poder a los corazones de tanta gente que nos están oyendo. Dice 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra responsabilidad es predicar al Cristo crucificado. Hermano, un mensaje tan simple, tan sencillo, pero poderoso para aquellos corazones que no conocen a Dios. Así como tocó mi corazón y tu corazón, seguirá tocando los corazones de aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Qué hay que hacer? Predicar al Cristo crucificado. Dice 1 Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. En Tesalónica fue simplemente el poder del Evangelio convirtiendo la vida de las personas. Asimismo, la soberanía de Dios, y Él obra conforme a su voluntad. En este caso, concedió el poder para hacer milagros según Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía,
porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Mis amados hermanos, la pregunta que nos haríamos es, ¿usted está predicando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo? Hermano, un análisis. ¿Usted está predicando el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo? En tercer lugar, veamos, el reino de Dios se extiende cuando se logra verdaderas conversiones. El reino de Dios se extiende cuando se logran verdaderas conversiones. Dice Hechos 8:12 en adelante, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. En realidad, algo extraño ocurrió en Samaria. La gente aceptó la palabra de Dios cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, y muchos, dice, fueron bautizados. Según el verso 12b, dice, se bautizaban hombres y mujeres, pero el Espíritu Santo no vino sobre ellos. Dice el verso 15 en adelante, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso los apóstoles fueron a Samaria y oraron por la recepción del Espíritu Santo. Según el verso 15 en adelante dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Por supuesto que esto era extraño. Es difícil entender lo que pasó, pero la Biblia afirma que nadie puede ser un verdadero creyente sin tener el Espíritu Santo. Hermano, un paréntesis aquí. Déjeme decirle con mucho respeto y temor delante de Dios que hoy hay en la iglesia muchas personas que se dicen ellos mismos ser cristianos o creyentes, pero que no han nacido de nuevo. Y estas personas no tienen el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no obedecen la palabra de Dios, porque son indiferentes, no quieren comprometerse con el Señor, no solo de ser fiel en su comunión, sino también no quieren ser fiel en su adoración y en su servicio a Dios. Recuerda lo que dice la palabra, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que cabe la posibilidad que los samaritanos no fueron realmente convertidos. En el verso 12a dice, creyeron a Felipe. No dice que creyeron en Cristo. Y muchos tal vez podrán creer en la Iglesia Alianza, podrán creer realmente a los líderes, pero no en Cristo. Los que creen en Cristo son transformados, cambiados.
La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La pregunta que yo le haría a usted, mi hermano: ¿usted cree ser una nueva persona? ¿Usted ha sido transformado por el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo? ¿Usted está en continua obediencia a Dios? El reino de Dios solo se extiende cuando ocurren verdaderas conversiones. No debemos conformarnos con una simple creencia, ni en que las personas solamente son bautizadas en agua. Hermano, hay mucha gente que tal vez están en los registros de la iglesia, pero no están en los registros del libro de la vida por no haber nacido de nuevo. ¿Y por qué no han nacido de nuevo? Porque aun cuando ellos creen haberse bautizado en agua, sus nombres no están registrados en el libro de la vida. ¿Qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Ser una nueva persona, transformada por el poder de Dios. Tiene que haber la evidencia de un entendimiento del Evangelio y de una obra genuina del Espíritu Santo, produciendo los frutos del nuevo nacimiento en los que asisten a la iglesia. Hermano, ¿usted lleva fruto? ¿Qué fruto, pastor? Primero, los frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar, frutos son personas que ganamos para Cristo. Son personas a las cuales evangelizamos, son personas a las cuales discipulamos, son personas a las cuales llevamos cuando plantamos nuevas iglesias, los llevamos para poder discipularlos y junto a ellos seguir, como dice, anunciando el Evangelio y la gran comisión se siga extendiendo, no solo en Guarán, en Lima, el Perú y el mundo. En otras palabras, ¿usted está comprometido con las misiones? ¿O simplemente escucha de las misiones? ¿O simplemente realmente entiende aún las misiones, pero no lo pone en práctica? En cuarto lugar, veamos que el reino de Dios se extiende cuando se eliminan las falsas conversiones. Hermanos, hoy en día, esta pandemia para la iglesia ha sido de tremenda bendición. Dios está limpiando su iglesia. Hay muchas personas que han dejado realmente de conectarse, de participar en la iglesia del Señor, pero yo creo firmemente, son personas, como dice, nubes sin lluvias, gente que no tenían frutos, gente que realmente no se identificaban con Cristo. Siempre en el mismo estado, incrédulos, apáticos, indiferentes, no comprometidos, escurridizos, siempre se justifican, siempre tienen una excusa, siempre no quieren hacer nada. Y entonces Dios realmente limpia su iglesia, se los lleva a otro lugar, hermano, pero también puede llegar el juicio de Dios y llevarlo a su presencia, pero no como un hijo de Dios, sino como realmente una persona que nunca ha conocido a Dios, pero que ha estado dentro de la iglesia del Señor. Dice Hechos 8, 9 al 11, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Y cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te perdone el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y este Simón, hermanos, es, diríamos así, realmente una figura de aquellas personas que están entre nosotros, que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, pero en verdad no lo son, mi hermano. El hombre Simón es un claro ejemplo del peligro de las falsas conversiones. Por eso es bueno que usted se analice, usted se haga una introspección, usted se interiorice y revise, mi hermano, si en verdad su corazón ha sido transformado, si en verdad su mente, hermano, realmente, como dice, ha sido transformada, si su corazón es puro, si sus actitudes son realmente conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Era una figura importante en Samaria y respondió al Evangelio, creyó y se bautizó. Pero, ¿qué fue lo que creyó? La respuesta está al fin del 13b. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, quedó impresionado por los milagros. Estaba atónito, pero no dice que entendió o creyó en el Evangelio. Pronto se manifestó en él la falta de una verdadera conversión. Según el verso 18 en adelante dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Él creía que por dinero se recibía el poder del Espíritu Santo. Yo no creo que un creyente pueda pensar de esa manera. Recuerde que la venida del Espíritu Santo a nuestra vida es un regalo, es un don de Dios que nos da de una manera gratuita, hermano, como un regalo de parte de Dios. Felizmente en ese momento Pedro pudo discernir el gran peligro. Y dice en el verso 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo bueno fue que exhortó a Simón a arrepentirse para obtener la salvación. Le dijo: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano amado, hermana linda, ¿qué hubiera pasado si Pedro no le habría señalado la falsedad de Simón? No leemos que Felipe se percató del problema, aunque Simón anduvo con él. Dice el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que él hacía, estaba atónito. Cuán importante es el discernimiento espiritual, hermano, en las misiones. Yo recuerdo mucho el testimonio, hermano amado, de un
de un ex brujo llamado Manuel Mori. Él llegó de una manera muy sutil a la iglesia y aparentemente se convirtió y asistió por un periodo, no sé si de un año, año y medio a la iglesia. Y este hombre realmente era un ex brujo. Humanamente yo pensé que Dios lo había tocado, había cambiado su corazón, pero en realidad este señor quiso dividir la iglesia. Este señor como que tenía mucha injerencia aún en ese tiempo de aquellos que eran los que estaban en el comité del consejo administrativo. Hacía que se vuelvan estos hermanos que para mí eran hermanos de confianza para estar en contra de mí. Y me hizo muchas calumnias, dio muchos malos testimonios hasta que tuve que expulsarlo de la iglesia. Hermanos, déjeme decirle de que eso no es solamente una experiencia de la iglesia del pasado, hablamos de la iglesia primitiva, sino que hoy mismo hay muchos infiltrados en la iglesia del Señor, que no son hermanos, que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios. Son instrumentos del diablo que quieren destruir, que quieren separarnos con sus calumnias, con sus herejías, con sus opiniones raras y extrañas, que muchos están dentro de nosotros. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado y saber realmente con quién nos estamos relacionando. Mis amados hermanos, extender el reino de Dios nos convierte en simplemente aumentar el número de seguidores de la fe cristiana, sino en promover una verdadera conversión. Este es el desafío del ministerio de Felipe en Samaria, que Dios nos ayude a aprender de ello, es decir, de no quedarnos solo con Guaral al encuentro con Dios, sino con nuestra Samaria, que sería Chancay al encuentro con Dios. Nuestra Judea sería Guando al encuentro con Dios. Y nuestro proyecto misionero Trébol al encuentro con Dios y hasta lo último de la tierra, es decir, otros países como Asunción, Paraguay, Barcelona, España y otras obras misioneras transculturales del mundo u otras naciones. Y si usted, mi amado hermano, hermana, se desafía en comprometerse con apoyar a las misiones y tal vez se está preguntando cómo, primero disponiéndote en ir al campo misionero, en segundo en orar e interceder por todas nuestras obras misioneras, tanto nacionales e internacionales, y también, hermano, comprometiéndote y dando ofrenda para las misiones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sostener a los misioneros que se encuentran en el campo de misiones, no solo hermanos en el campo nacional, sino en el campo extranjero o transcultural. Y si ese es tu deseo, ora conmigo. Digámosle así al Señor: Padre Celestial, en esta mañana me presento delante de usted para agradecerle, primeramente por su presencia, su palabra y la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por hablarnos y recordarnos cómo ha sido el ministerio de Felipe, Señor, oh Dios, dentro de la iglesia del Señor. Hoy este ejemplo es para cada uno de nosotros, para seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Padre, tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir discipulando, tenemos que seguir plantando nuevas iglesias, no solo en la ciudad de Guaral, sino en Lima, Perú y el mundo para Cristo. Tenemos que enviar misioneros a otros países, Señor. Y eso solamente lo puede hacer usted cuando pone el querer y el hacer por la buena voluntad suya, Padre. Pero también quiero agradecerte por las personas que se han conectado con nosotros. Y oramos, Señor, para que usted toque los corazones de cada uno de ellos
y puedan ellos tener, Señor, esa necesidad de creer y de recibir a Cristo como su Salvador personal. Por ello les ruego, toca su corazón, quebranta su corazón, y que ellos puedan creer y recibir a Cristo como su Salvador personal. Y si ellos se arrepienten y se vuelven a ti de todo su corazón, usted los bautizará con el Espíritu Santo. Usted los sellará como pertenencia suya y hará de ellos hijos de Dios y lo inscribirá en el libro de la vida. Señor, gracias por cada persona que ha tomado la decisión por Cristo. Pero también quiero orar por la iglesia, Señor. Padre, para que las disciplinas espirituales, Señor, oh Dios, establezcas en cada uno de nosotros. Primero, Señor, el gozo de poder disfrutar de la unidad como cuerpo de Cristo. En segundo lugar, Señor, de que todos seamos generosos para con Dios, para consigo mismo y para con los demás, y para que todos estemos comprometidos en un servicio de predicar la palabra de Dios a otras personas. Permítenos ser como la iglesia primitiva, Padre. Oramos agradecidos, Señor. Y también, Padre, para que usted nos libre de cualquier contagio, para que usted nos cubra con la sangre de Cristo y envíe los ángeles que estén alrededor nuestro, Señor. Que sigamos siendo prudentes, Padre. Y gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos lindos, antes de culminar, realmente quiero dirigirme a todas las personas que han tomado decisión por Cristo. En la pantalla va a salir el número telefónico, el número de WhatsApp. Hermanos, llámenos, queremos conocerle, queremos involucrarlo en un curso que estamos dando ya realmente en la iglesia para poder crecer juntos y perseverar hasta cuando venga el Señor. Así que por favor llámenos, ahí tienen los teléfonos, queremos conocerlos y involucrarlos en un curso bíblico que está dando la iglesia. Hermanos, desde aquí a cada uno de ustedes un abrazo fraternal, afectuoso, cariñoso, fuerte a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, que Dios me los bendiga. Dios les bendiga a ustedes. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón.
Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, 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 sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy bien, amados hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro culto de adoración. Estamos agradecidos al Señor porque ustedes se han conectado y han sido edificados por la bendita palabra de nuestro Señor. Ahora permíteme orar y de esta manera vamos a dar por finalizado este servicio. Te damos gracias, amado Dios, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos ser edificados por ti por medio de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que usted bendiga este día y que podamos seguir conectados a las diferentes transmisiones que aún tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén.